Feliz tarde, vamos retomando nuevamente para que continuemos con la agenda académica de esta sexta versión del Congreso. Invitamos a las personas que se encuentran afuera para que vayan ingresando y nuevamente tomen asiento. Y nos dispongamos para dar inicio con esta segunda parte del primer día del sexto Congreso Agroindustrial de la ANDI. Les recordamos también que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales con el numeral Agroindustria ANDI. Así ustedes también pueden ayudarnos y trasladar juntos esta conversación a lo digital. Recuerden que también estamos en Instagram como Andi Colombia Oficial, así nos pueden encontrar, y en X también Andi-Colombia, para que nos sigan y compartan ahí las memorias de este congreso. A continuación, iniciamos con la conferencia Una nueva mirada a la bioeconomía forestal en Colombia, a cargo de Rodrigo Botero, director general de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Bienvenido, Rodrigo. Muy buenas tardes para todos y para los que han llegado y los que no también. Primero que todo, un saludo especial y un agradecimiento a Dora Moncada y en particular a Isabel Cristina de la Cámara de Pulpa y Papel, quienes han tenido la gentileza de invitarme a este espacio. Y digo yo, para contar algunas cosas y unas aproximaciones desde lo que ha sido nuestra experiencia profesional. Y seguramente muchas de ellas se van a salir del molde, se van a salir de lo que podríamos esperar de una aproximación convencional al tema forestal, porque voy a incluir algunos otros temas adicionales. Y unos de ellos tienen que ver, primero, con algunas dificultades que tenemos en torno a un sistema que a mi juicio vamos a tener que revisar y vamos a tener que corregir profundamente. Lo segundo, porque además de unos temas asociados a la visión clásica, digámoslo, de la producción forestal, también quiero hablar de las dificultades que como cultura tenemos para ver el territorio y para ver en ese territorio integral unas oportunidades que hoy el contexto, por lo menos regional, en los países en Latinoamérica nos está mostrando que sí hay formas de cambiar. Vamos a empezar entonces un poco por contarles a ustedes, como pocos países en el mundo, hoy Colombia tiene una política específica para el tema del desarrollo de la bioeconomía. Tenemos adicionalmente un muy importante pronunciamiento de lo que fue la misión de sabios que señala el tema de la bioeconomía como un referente para un desarrollo diferencial, para un desarrollo potencial muy importante que está dejando por fuera grandes cosas que les voy a señalar aquí. Lo primero es recordar, Colombia es un país con casi 60 millones de hectáreas en bosques naturales y sin embargo, pues nuestra producción, que desafortunadamente hoy está básicamente concentrada en la de los bosques plantados, no ha considerado ni ha vuelto a mirar esa más de mitad de todo el país que tiene un enorme potencial que está siendo literalmente desperdiciado. Obviamente, esto tiene también una consideración y es, ojo, nosotros tenemos una enorme figura territorial de ordenamiento que se llama Reserva Forestal de la Nación. Esa Reserva Forestal de la Nación, junto con los territorios étnicos de este país, poseen la mayor cantidad de bosques continuos en buen estado del territorio nacional y en general también de la cuenca amazónica. Y podría yo decir, hombre, desafortunadamente dentro de esas 2/3 partes del territorio de bosques de Colombia, hoy por hoy tenemos una infinita proporción de ellas en un uso productivo. Y es básicamente, vuelvo a insistir también, un asunto de una mirada cultural, de una aproximación política al entender el tema de los bosques únicamente con una función de conservación estricta y de protección, más no de cómo la producción de los bosques, particularmente estos bosques silvestres, tiene una función específica en esa conservación. Y hay países que ya lo están haciendo.
Otro elemento que me parece importante señalar es, ojo, tenemos un potencial enorme en áreas de bosques que pueden ser manejados conjuntamente con comunidades étnicas, pero de ese enorme potencial, menos del 10%, pues según los datos de FEDEMADERAS, de 4 millones potenciales hay menos de 400,000 en ese manejo efectivo. Entonces, digámoslo, allí hay también una brecha que quiero empezar a recabar durante toda esta presentación. No estamos mirando la abundancia que tenemos, o sea, estamos mirando efectivamente solamente sobre el espacio de la restricción de la interpretación, uno, de la norma, y dos, de la interpretación cultural. Y bueno, también es importante señalar que en el tema de los usos del bosque, la mirada integral de los usos potenciales, maderables y no maderables, incluyendo los del turismo, son una ventana emergente que está empezando a llamar cada vez más a una utilización mucho más compleja, más integral y mucho más eficiente de esa cobertura boscosa nacional e inclusive de los espacios que se puedan trabajar bajo escenarios de restauración productiva. En el mercado de carbono también tenemos, digámoslo, grandes retos. Allí hay una ubicación de Colombia, efectivamente, en la parte baja todavía de la cadena. Nosotros tenemos un potencial de mercados de carbono muchísimo más altos. Allí hay también dificultades, si bien tenemos una gran capacidad de fijación y de retención, de hecho inclusive con dificultades todavía en la determinación de los stocks de carbono subterráneo, porque tenemos efectivamente, hoy por hoy es la medición básica que hay en lo que es el vuelo superficial, pero no en las áreas de depósitos subterráneos. Y el otro asunto que es crítico y es una mejor capacidad de negociación de las toneladas de carbono equivalente, y por el otro lado, la regulación interna en el país, en donde los sistemas de registro, los sistemas de representación y de relación con comunidades han hecho que este mercado esté en este momento en condiciones de, digámoslo, la no mayor favorabilidad. Otro asunto que quiero señalar: Colombia es de los países de Sudamérica el que está más cercano, por ejemplo, del mercado de los Estados Unidos en términos de su distancia y su capacidad de exportación, y sin embargo, de todos los países de la Gran Cuenca, es el que menos exportación tiene de productos que hoy están en gran demanda mundial, como es el caso de productos como el azaí y el ceje, ¿cierto? Que ustedes se dan cuenta, tienen una demanda enorme a nivel mundial. Cada vez estamos creciendo en demandas de alimentos con, por ejemplo, con propiedades antioxidantes, como es este caso. Yo no sé si ustedes saben, tenemos más de, ojo con este dato, tenemos más de 6.000 kilómetros lineales de bosques inundables en donde este tipo de especies se dan de manera silvestre y tienen potencial de utilización, y existe un mercado legal para hacerlo. Sin embargo, de esos 6.000 kilómetros de llanuras inundables, hoy no tenemos ni el 1% de esas llanuras inundables aprovechando esta demanda mundial creciente de este tipo de productos. Como les señalaba, la evolución de nuestra política sobre el tema de bioeconomía, en particular la forestal, llegó con cierto nivel de solvencia hasta yo llamo hasta la misión de Sabios en el 2000, lo que pasó en el 2019, en donde se señalaba que claramente esa era una oportunidad para Colombia. Sin embargo, de allí en adelante hemos venido teniendo, digámoslo, una inercia en lo que ha sido ese desarrollo, ese señalamiento de la misión de Sabios en función del uso de la biodiversidad. ¿Y por qué? Vamos de una vez a qué es lo que está pasando. Si bien nominalmente esa política frente al uso de la biodiversidad y la bioeconomía estaba diciendo que teníamos que superar la fragmentación de conservación y desarrollo, eso en la práctica no sucede. Y ahí tenemos un reto gigante. Dos que voy a mencionar iniciales. Nosotros no tenemos todavía, y lástima que la ministra Carvajalino no está acá, necesitamos hacer una integración de por lo menos los ministerios de Ambiente y Desarrollo Agropecuario, doctora Cecilia, en donde históricamente tenemos esa fractura del Ministerio de Agricultura y Ambiente en función del manejo de los bosques de manera integral. Ojo, uno, dos,
en la adopción en serio, ya llevamos más de 2 gobiernos en donde la resolución 059 de la Agencia Nacional de Tierra nos permite generar y abordar el concepto del uso de los bosques como mecanismo de conservación, lo cual permite a su vez desarrollar todos los esquemas que tenemos hoy legalmente por implementar frente al manejo productivo de bosques en pie, de bosques naturales en pie, que permitiría hacer un abordaje del tema de bioeconomía. Pero ese cierre que veníamos teniendo en la parte legal no la hemos podido trascender. Y eso trasciende en cosas tan sencillas como los procesos de licenciamiento, los procesos de adopción de los planes de manejo o los procesos simplemente de permisos por especies para el manejo forestal, que están hoy todavía con legislaciones del siglo pasado y que hacen que desafortunadamente, por ejemplo, en instituciones como las corporaciones de desarrollo sostenible ambientales, que son entidades territoriales ambientales, tengamos hoy una enorme dificultad para transitar en que lo que se debe es proveer el acceso a la biodiversidad en vez de restringirlo. Pongo un caso sencillo. No sé si ustedes saben, por ejemplo, en un área sustraída de la reserva forestal, hoy en día es más fácil poner una producción agropecuaria convencional, cualquiera la que sea, bovina, caprina, lo que sea, a, por ejemplo, utilizar una caja de abejas melíponas, ¿sí? La cual para cualquier campesino tiene que pasar hoy por un proceso de licenciamiento para sacar una caja de abejas melíponas de sus predios. Entonces, digámoslo, allí hay una asimetría total en el abordaje de lo que es la promoción del uso forestal versus las producciones convencionales. Sigamos. Señalaba entonces que está la diferencia intersectorial. Tenemos allí dificultades en las líneas de producción, los encadenamientos, las líneas de financiación. Tenemos también ese problema entre entender dónde y cómo podemos integrar lo que es los procesos de reforestación comercial y el uso de los bosques en pie. Tenemos también un tema de las políticas que no han entendido y no han aplicado específicamente a las diferencias territoriales y a las diferencias obviamente en condiciones de uso del suelo. Por eso les señalaba la importancia de entender que gran parte de nuestro potencial forestal nacional está en áreas como, 1, los territorios de comunidades étnicas y 2, el tema de la Reserva Forestal de la Nación, que tiene hoy por hoy ya una apertura jurídica para su manejo. ¿Hay algunos avances? Sí, pero todavía falta avanzar. Es el caso, por ejemplo, de las concesiones forestales, tanto empresariales como comunitarias, siguen estando allí dispuestas. Sin embargo, hace falta una adecuación normativa. Tenemos todavía un asunto digamos, lo que nos permite avanzar también con procesos locales para pequeñas comunidades en donde hablamos de los aprovechamientos aislados o los permisos en modo asociación, ¿cierto? Eso está generando un primer cambio, particularmente en aquellas áreas que están en el borde de deforestación nacional, ubicados en los 8 núcleos. Y recordemos que los núcleos de deforestación nacional ocupan 8 millones de hectáreas potencializadas, jurídicamente y con instrumentos financieros para desarrollar emprendimientos en esas zonas. Y requerimos ahí, efectivamente, ¿cierto?, que podamos tener un apalancamiento de esas iniciativas con un sector privado que en esos territorios, específicamente los de los núcleos de deforestación nacional, va a ser definitivo. De lo contrario, no se va a poder. ¿Qué retos adicionales vamos teniendo en este tema de la bioeconomía forestal? Ojo, con el tema de red, tenemos que darle una revisión a este asunto. El primero de ellos es, hay que tener cuidado, mucho cuidado con los temas de las cuentas nacionales, porque en el tema de adicionalidad estamos encontrando áreas que efectivamente se ha sobredimensionado los niveles de riesgo sobre deforestación. El otro asunto es gobernanza y derechos territoriales. Tenemos que ser muy claros. Allí hay un objetivo estratégico de los actores en conflicto, particularmente actores armados, que están pretendiendo utilizar la gobernanza local para ser penetrada, para ser cooptada y utilizar esos derechos. Allí tenemos que ser mucho más rigurosos. Hay un tema también de incertidumbre regulatorio, en el sentido de que aquí hay un proceso de ajuste, además de donde tenemos un sistema nacional que está permanentemente en revisión y que no está en línea. Y finalmente,
la variabilidad en el tema de precios y estandarización hace que este mercado, que es altísimamente importante para el país, esté en este momento en una pausa. Hablaba yo ahorita del tema de las potencialidades que tenemos con los más de 6.000 kilómetros de llanuras inundables con presencia de palmas utilizables para el mercado internacional. Y sin embargo, puedo decir que de esos 6.000 kilómetros de llanuras inundables con rodales de palmas utilizables hoy por hoy, no tenemos en más del 1% del territorio logísticas y cadena de frío, que se requiere como un elemento esencial para poder pensar efectivamente en hacer un encadenamiento productivo. Otro tema que se ha vuelto crítico es esto de los permisos de aprovechamiento. En el tema de los permisos de aprovechamiento encontramos que hoy por hoy uno de los nudos gordianos que tiene el país, y no solamente en términos de la dificultad, sino en el tema de la corrupción. Allí hay un foco y un nido importantísimo de corrupción que aplica a zonas específicas del país, pero en donde encontramos también que ese proceso tiene que ver en gran medida con los procesos de pérdida de gobernabilidad territorial. Bueno, ni hablar con respecto al tema de los créditos. Efectivamente, hemos tratado de hacer un ejercicio con Asobancaria, también con Finagro, pero todavía hay una distancia muy grande, en particular con territorios que tienen, uno, condiciones de seguridad y gobernabilidad en riesgo, es lógico. Dos, en donde, y lo decía el doctor Bedoya esta mañana, en donde las condiciones de accesibilidad no las está poniendo el Estado colombiano. Les doy un dato que no sé si algunos ya me lo habrán escuchado. En los últimos 7 años, más de 8.000 kilómetros de trochas ilegales se han hecho por parte de actores ilegales, que son los que están poniendo la accesibilidad. Y el Estado colombiano está en ese sentido paralizado. Entonces, ni hacemos, ¿cierto? Pero también no permitimos que se haga donde está ocurriendo en este momento, que es básicamente en función de ilegalidad. Perdón, y aquí quiero recordar el otro asunto. Nosotros hace 35 años, perdón, aquí, teníamos uno de los sistemas de ciencia más importantes sobre los estudios de los bosques tropicales en toda la región tropical mundial. Teníamos una alianza con el gobierno de Holanda que duró más de 4 décadas y, como lo decía el profesor James Robinson, hay países que no solamente se pueden estancar en un punto, sino se pueden devolver. Y desafortunadamente el tema de ciencia y tecnología asociada al uso y manejo de los bosques en Colombia es un tema pendiente. Hemos perdido la institucionalidad forestal, hemos perdido la conexión de la investigación básica con el tema de los bosques y hoy por hoy estamos en un nivel de rezago muy importante. Y sin ese tema va a ser muy difícil poder avanzar. Hay casos emblemáticos como el caso mexicano, pero yo particularmente me gusta mucho lo que es el caso guatemalteco, en donde la disponibilidad del patrimonio público de los bosques ha sido un modelo crítico para el desarrollo de economías forestales, maderables y no maderables, tanto empresariales como comunitarias, que es el caso que tenemos hoy por hoy en la Reserva de Biosfera Maya, y que ha logrado en algunas medidas, pequeñas todavía, particularmente en lo legal, generar algún influjo sobre Colombia, pero en donde, sigo insistiendo, si no le damos el giro, lo que llamaban esta mañana en el panel del doctor Camilo, bueno, ¿cuál es el tema cultural que hay que cambiar? Y en mi opinión, lo que hay que cambiar es efectivamente toda esa concepción de que no podemos proteger y conservar bosques a través del uso productivo. Y ese punto es, a mi manera de ver, lo que tenemos que empezar a plantear sobre los temas de modelos de desarrollo. Porque hoy, doctora Cecilia, la inversión pública en áreas de fronteras, de deforestación y de bosques no está orientada ni al mantenimiento ni al crecimiento de la economía forestal. ¿Dónde está la oportunidad? Vamos a tener que cerrar esa brecha entre la institucionalidad ambiental y agraria. Tenemos también que actuar, entendiendo que es un país que está hoy en una crisis fiscal, que seguramente se tiene que reducir a ser eficiente. Lo que no podemos perder de vista es que sin una institucionalidad forestal, un marco legal apropiado y una articulación con un sector
privado fuerte, va a ser muy difícil lograr esa tracción inicial de crear modelos de desarrollo de corto y de mediano plazo que logren cambiar la tendencia regional. En ese sentido tenemos que coger lo que hay y allí habría que ver efectivamente qué es dentro del Estado lo que podemos resaltar para enfocar específicamente en el tema del desarrollo forestal. Es muy triste decirlo, pero hubo una iniciativa de ley a principios de este plan de desarrollo en donde se trató de privilegiar la creación del Instituto Nacional Forestal y se acabó por una pequeña leguleyada. Ese tipo de cosas como nación no nos las podemos permitir y ojalá que ahora que viene este nuevo plan de desarrollo podamos, por ejemplo, priorizar ese tema. Sigo insistiendo, el tema de la inversión de infraestructura de transporte. Hoy por hoy tenemos un cuello de botella en general, claro, para el sector agropecuario en Colombia, frente al tema de accesibilidad. Pero no es solamente accesibilidad terrestre, tenemos que entender que hay grandes zonas del país con un potencial enorme que se va a mover y efectivamente en términos económicos lo que se ha determinado es hay que trabajar con intermodalidad. Y en términos de intermodalidad, Colombia tiene un rezago fundamental en sistemas de transporte intermodal, particularmente los de orden fluvial. Y eso pues lo saben quienes trabajan sobre la cuenca del río Magdalena. Si eso es sobre la cuenca del Magdalena, imagínense lo que ocurre con cuencas tan complejas como las del Guaviare, Putumayo o Caquetá, en donde están los grandes rodales de especies potencialmente utilizables de corto plazo. Y cierro aquí diciendo, bueno, ¿cómo hacemos para cerrar esa brecha en el tema de la investigación? Perdimos hace ya casi 30 años a CONIF. Tenemos algunas universidades que todavía mantienen unas facultades de ingeniería forestal. Tenemos algunas otras universidades que trabajan en el tema de ecología y biología, pero de manera dispersa. Pero en concreto, hoy hemos perdido una masa crítica de investigación nacional sobre las áreas forestales del país. Y allí los demás, los vecinos, nos van ganando. O sea, hay una mayor inversión por área, por habitante, por lo que ustedes quieran, aquí al lado en el Perú, en el Brasil, en el Ecuador, inclusive en Bolivia, que lo que hoy estamos haciendo en Colombia. Y allí esa brecha nos está relegando frente a todas las posibilidades de utilización, por ejemplo, de biotecnología para el tema del manejo forestal, lo cual los está haciendo, digámoslo, llegar a un punto crítico. Y allí creemos también que, ojo, la alianza con el sector privado y sus institutos de investigación puede ser una de las llaves que dispare de nuevo ese proceso que se requiere. Claro que hay barreras legales, por supuesto, pero en ese sentido también tenemos que tener decisiones fundamentales en términos de lo que es patrimonio público nacional y no seguirlo sujetando a discusiones o conversaciones en donde intereses muy particulares pueden estar hoy por hoy bloqueando esos procesos. Muchas gracias.